Damos gracias a Dios y mandamos, como siempre, un saludo fraternal a todas las personas que nos siguen a través de la internet. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Y el mensaje de hoy lo he titulado La inocencia y la caída. La inocencia y la caída, que como saben estoy dando una serie de prédicas acerca del panorama bíblico, presentando todos los hechos más relevantes y los personajes más relevantes de toda la Biblia para tener una visión panorámica, como decía el otro día, como cuando uno se sube a un avión desde arriba, desde la altura, uno puede ver una región, una ciudad entera y es maravilloso con una sola mirada ver toda una ciudad. Entonces, la inocencia y la caída. El ser humano, hermanos, como saben todos ustedes, fue creado por Dios en el estado maravilloso de la inocencia. No tenía conocimiento del bien ni del mal. Ya hablamos varias cosas sobre el estado de la inocencia la semana pasada, los que estuvieron aquí. Y siempre Dios ha querido lo mejor para todas sus criaturas. Nunca quiere lo malo para sus criaturas, sino siempre lo mejor. Y Dios creó un hermoso paraíso, el paraíso del Edén, el huerto del Edén. Eso significa, la palabra Edén significa delicia. Eso era un lugar maravilloso, un lugar delicioso, un hábitat magnífico donde el hombre pues vivía como un rey. Solo había un mandamiento, hermanos. Solo había un mandamiento para probar la obediencia de la criatura a su creador, de Adán y Eva a su creador. La obediencia a ese único mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal le garantizaba la felicidad eterna a Adán y Eva. Le garantizaba una felicidad y una inmortalidad. La gente y los científicos y los médicos hoy en día, la inmortalidad, si consiguiéramos descubrir la inmortalidad para que la gente no se muriera, pues Eva tenían esa bendición. Ellos eran inmortales antes de la caída, no morían. Por eso Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman de ese árbol morirán, y así sucedió. El mal, la tentación a hacer lo malo ya existía en el universo, como vimos la semana pasada. Ese ser caído llamado Lucifer, que estaba en la presencia de Dios, cayó a la tierra y trastornó todo, y allí estaba ese ser caído para hacer tropezar a Adán y Eva. Satanás es el promotor de todo lo malo. Satanás sedujo a Adán y Eva, y Adán y Eva naturalmente cayeron. Es decir, primero cae Eva por la seducción de Satanás, y luego Eva tienta a Adán y este también cae. Ambos, Adán y Eva, usaron el libre albedrío para desobedecer a su creador, porque aunque estaban en un estado de inocencia, eran libres para obedecer o para desobedecer el único mandamiento que tenían. Dios les había advertido muy claro que si comían del árbol prohibido morirían tanto física como espiritualmente. Y así sucedió. Se escondieron cuando pecaron, se escondieron para evitar el castigo divino. El ser humano cuando peca siempre busca la manera de esconderse y busca la manera de ocultarse en las tinieblas de la noche. Adán y Eva buscaron la manera de ocultarse y de esconderse entre los árboles del campo. Y también buscaron unas hojas de árboles para ponerse unos taparrabos, porque tenían mucha vergüenza. En el estado de inocencia se estaban mirando el uno al otro y no se avergonzaban, porque evidentemente estaban en un estado de inocencia, pero ahora ya están en un estado de conciencia. Ya cayeron de ese hermoso estado de la inocencia, cayeron al estado de la conciencia, y ahora se dan cuenta que están desnudos y comienzan a avergonzarse y comienzan a sentirse mal. Se esconden rápidamente para ocultar su pecado entre los árboles del bosque. Y ahí aparece Dios para tratar con ellos el pecado. Miren lo que dice Hebreos 9:22, les aconsejaría que buscaran también su Biblia si la tienen a mano y la abrieran y me fueran siguiendo en estos pasajes que voy citando. Hebreos 9:22 dice,
casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No se hace remisión de pecado. Entonces, Dios tuvo que matar animales derramando la sangre de los mismos para que con la piel de esos animales se pudiera tapar la vergüenza, se pudiera tapar las vergüenzas de Adán y Eva de manera provisional. El pecado de Adán y Eva produjo vergüenza. Y ahí vemos que con los taparrabos eso no se podía cubrir. Dios tuvo que matar animales para hacerle túnicas de las pieles de esos animales a Adán y Eva. Si miramos Génesis 3, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde salieron esas túnicas de pieles? Obviamente de los animales. Tuvo que matar animales derramando la sangre de los mismos para que con la piel de esos animales se pudiera tapar de manera provisional el pecado de Adán y Eva. El pecado, hermano, es tan horrible que ningún detergente, ni lejía, ni jabón lo puede limpiar. El pecado no se puede limpiar con esos elementos. Lo único que limpia el pecado es la sangre de Jesucristo. Amén. Lo dice 1 de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Si andamos en luz, tenemos, como Dios está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, la sangre es el detergente poderoso, el único detergente poderoso para limpiar el pecado del ser humano. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso Cristo tuvo que derramarla toda para que todos nosotros fuésemos limpios por su sangre. Porque como digo, ningún detergente puede limpiar. La piel de los animales tapó la desnudez de Adán y Eva. La sangre de los animales cubrió o tapó el pecado de desobediencia en espera de que viniera la sangre de Cristo. Porque ustedes saben que la sangre de Cristo es la única que quita el pecado, lo hace desaparecer. La sangre de los animales no hacía desaparecer el pecado. La sangre de los animales lo único que hacía era taparlo, ¿verdad? Taparlo porque era muy feo y había que taparlo. Como cuando una persona es atropellada en la carretera y muerta de manera instantánea, pues enseguida viene la policía o quien sea y cubren a ese cadáver con una sábana blanca o con algo, porque ver una persona muerta allí, yo he llegado a ver personas muertas a través de accidentes y eso es horrible, ¿verdad? Entonces se les tapa. Y la sangre de los animales en el Viejo Testamento se sacrificaban animales para tapar la sangre, para tapar el pecado de esa apariencia horrible del pecado. Y todo eso se hacía de manera provisional en espera de que viniera en el futuro el Salvador del mundo, el Mesías, el cual derramaría su sangre. Y la sangre de Cristo es así que quita el pecado. Ya no solamente lo tapa como hacía la sangre de los animales, sino que esa quita el pecado. Así que la sangre de los animales solo puede tapar el pecado de forma provisional, pero con la sangre de los animales se tapaban los pecados del Viejo Testamento, como dije, en espera de que viniera el Mesías, el Salvador del mundo que derramaría su sangre. Y Adán y Eva, hermanos, fueron expulsados del paraíso y murieron, tal como el Señor había profetizado. La paga del pecado, ¿qué dice la Biblia que es? Muerte, y trae consecuencias dolorosas al ser humano. Pero Dios, hermano, Dios está dispuesto siempre a levantar al caído. Con la condición, Dios está siempre dispuesto a levantar al caído, en este caso a Adán y Eva, y en los casos sucesivos a todas las personas que se arrepienten. Dios está dispuesto siempre a levantar a la persona que está caída, pero con una condición, con la condición de que reconozca que es un pecador, que se arrepienta de todo corazón y que acepte a Jesucristo como su Salvador y que luego viva en santidad, que viva en santidad siguiendo los principios de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En muchas iglesias hoy en día no se predica del pecado, no se predica de la maldad. En esas iglesias, muchas de esas iglesias se llenan de pecadores que no han nacido
que no han nacido de nuevo, que no están arrepentidos de su pecado. Son religiosos por un lado y pecadores por otro lado. Viven engañados, se creen que son cristianos porque van al culto el domingo. Así hay muchas iglesias en esta tierra, ¿verdad?, que se creen que porque van al culto al domingo y porque tienen una Biblia en su casa, pues ya por eso son salvos. Y no, es verdad que es bueno que vengan al culto, pero eso no es suficiente. Hay que entregarse completamente, como dice la palabra, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todos nosotros en todo nuestro ser tenemos que tener una entrega completa al Señor y un temor de Dios grande. En el huerto del Edén, hermanos, aparte del árbol del conocimiento del bien y del mal, había otro árbol que se llama el árbol de la vida. Y la persona que comía de la fruta del árbol de la vida, esa persona vivía eternamente. Por eso Adán y Eva, antes de pecar, comían del árbol de la vida, y la comida esa, el fruto del árbol de la vida, les daba vida para que vivieran eternamente en el huerto del Edén. Lo dice Génesis capítulo 2, versículo 9. Vean lo que dice allí. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de ¿qué dice? De vida, en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Así que Adán y Eva comieron del árbol, fueron tentados por el diablo a que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahora Adán y Eva están en el huerto del Edén y pueden tener también la tentación de comer del árbol de la vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que expulsar a Adán y Eva del huerto del Edén. ¿Para qué? Pues para que no tuvieran la tentación de comer del árbol de la vida. Por eso tuvo que expulsarlos del Edén, porque si los deja allí, vuelven a tener la tentación de comer del árbol de la vida. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado si Adán y Eva, en el estado caído de pecado que ya estaban, hubieran comido del árbol de la vida? ¿Qué hubiera pasado si ellos comen del árbol de la vida, estando en estado caído? En estado de inocencia podían comer del árbol de la vida y no había problema. Pero ¿qué pasa si ahora en un estado de pecado, en un estado caído, ellos comen del árbol de la vida? Vivirían eternamente. Ese tremendo peligro de comer del árbol de la vida había que evitarlo a toda costa. Y por eso Dios expulsa del huerto del Edén, los expulsa del paraíso para evitar un mal mayor. Para evitar un mal mayor. Vivir eternamente, hermanos, vivir eternamente en un cuerpo caído como el nuestro, que se va envejeciendo y aparecen dolores y flaquezas y enfermedades y debilidades por todos los lados, eso no es nada bueno. Eso no es nada bueno. Por eso Dios fue reduciendo la edad de los seres humanos paulatinamente. Dios fue reduciendo poco a poco la edad del ser humano. Entonces, los primeros humanos, voy a leer antes Génesis, leí ya Génesis 2:9, ¿verdad? Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dijo, Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre y la mujer, obviamente, cuando habla del hombre se refiere a los dos géneros. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ya está en un estado de conciencia. Antes estaba en un estado de inocencia. Ahora está en un estado de conciencia. Dice, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese era el peligro que había que evitar. Por eso hay que expulsarlos, no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vayan a vivir para siempre. Entonces eso sí que hubiera sido un error garrafal. Dios siempre está protegiendo. Dios siempre está protegiendo al ser humano para que no caiga, ¿verdad? Pero no le quita el libre albedrío. Hay tentaciones que Dios dice, uy, esto es demasiado grande.
Esta tentación de dejarlos ahí, de esa situación de dejarlos ahí en el huerto del Edén, para que vaya y se les ocurra comer del árbol de la vida, no, eso no lo podemos permitir y vamos a expulsarlos del huerto del Edén. Pero no les quita el libre albedrío. Es decir, Dios sabe qué tentaciones podemos sobrellevar y qué tentaciones son demasiado fuertes para nosotros. Él sabe la capacidad que todos nosotros tenemos, y si una tentación es demasiado fuerte para nosotros, Dios la evita. Pero si es una tentación que la podemos vencer, Dios permite esa tentación o permite ese problema para probarnos a nosotros, para probarte a ti, para probarme a mí, a ver cuál es nuestra reacción ante esa tentación. Así que Dios lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues, dice el verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, para proteger al ser humano. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, los primeros humanos, Adán y Eva, Caín, Matusalén, Noé y tantos otros vivían 500, 600, 700, hasta 969 años vivió Matusalén. Y esa ya fue una reducción, porque el hombre, antes de caer en pecado, vivía eternamente, larga vida, por los siglos de los siglos, no moría nunca. En la caída ya Dios dice, bueno, vamos a reducir la edad del ser humano, que vive 500, 600, 700, como digo, el personaje más longevo de la Biblia fue Matusalén, que le faltó solamente 30 años para llegar al milenio. Y más adelante, la edad de los seres humanos sufre una segunda reducción y queda reducida a 120 años. Si nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 3, vean lo que dice allí la palabra. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, no voy a estar discutiendo con la criatura toda la vida. Y de los 700, 800, 900 años en los que vivía el ser humano en la tierra, Dios reduce de manera notable a 120 años. Dice, porque ciertamente Él es carne, porque Dios no quería estar discutiendo ahí un día sí y otro también durante 600, 700 años con el hombre, y dice, mira, vamos a reducir la vida del ser humano, porque ciertamente Él es, ¿qué dice que es? Carne, mas serán sus días, ¿cuántos años dice? 120 años, o sea que de 700, 800 reducido a 120. Y por último, Dios trae una tercera reducción hasta 70, 80 años, que es la reducción en la cual nosotros vivimos actualmente. En el Salmo 90 y versículo 10 dice, los días de nuestra edad, ¿cuántos son? 70 años. Y si en los más robustos son ¿cuántos? 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, que pronto pasan y volamos. O sea que miren lo bueno que es Dios, que ha reducido la vida, aunque hay personas, las personas que no tienen temor de Dios, dicen, no, yo quiero vivir para siempre. No, Dios ha reducido ya por último la vida del ser humano, 70, 80, y ese es el promedio de vida que vive la gente en la tierra. Algunos llegarán a los 90 y muy pocos a los 100, pero la mayoría con 70, 80, 85, ya a Dios muy buenas. Entonces, Dios ha sido bueno por el hecho de que ha ido reduciendo la existencia del ser humano, porque Dios no quiere estar contendiendo con nosotros todos los días de la vida. Imagínate, 700, 800 años, es mucho. Dios es bueno y nos ama muchísimo a todos nosotros. Entonces, la caída, el pecado siempre trae terribles consecuencias, tanto para él o para la que seduce como para la seducida. Consecuencias para la serpiente. La serpiente es un animal que tiene muy mala reputación, como todos sabemos. La serpiente, decirle a una persona serpiente es un término despectivo, ¿verdad?
Ahora la serpiente se arrastra por el suelo y come polvo todos los días de la vida. Esa es la maldición que Dios le echó a ese animal. Pero seguramente la serpiente no era como es ahora. Las serpientes las conocemos como reptiles que no tienen patas y se arrastran por el suelo. Pero dicen los teólogos que seguramente era un animal de los más hermosos que había en el huerto del Edén. Probablemente tendría patas y todo, pero al maldecirla a Dios, la serpiente se convierte en un reptil asqueroso. Y ahora el pecado también ha deformado a la serpiente y ésta se arrastra, como dice la Biblia en Génesis 3:14. Vamos a seguir mirando pasajes de la Biblia. Génesis 3:14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es la maldición para la serpiente, porque la serpiente fue la que inició el proceso de pecado. Y ahí comienza Dios a maldecir la serpiente. También en el versículo 15 de ese mismo capítulo 3 de Génesis, vemos que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente, al diablo, en la cabeza. La descendencia de la mujer o la simiente de la mujer es Jesucristo, se refiere a Él. Y Él fue el que le pisó la cabeza al diablo. Y el diablo le hirió en el calcañar. O sea que aquí comienza Dios una promesa de un redentor, una promesa. El ser humano ha caído, ya Dios maldice a la serpiente, pero a Adán y Eva les da una promesa de que vendría un Salvador en el futuro que nacería de la mujer, por la línea de Abel, Set, Noé, Sem, Abraham, David, Jesucristo, hasta llegar, como digo, al mismo Salvador del mundo. Este versículo 3:15 se conoce como el primer evangelio. El primer evangelio, es decir, el primer mensaje de salvación para el ser humano caído en pecado. Aquí ya Dios está prometiendo que en un futuro va a enviar un Salvador. Dios, antes de maldecir a la mujer y antes de maldecir al hombre, le da esta linda promesa. Están caídos, Dios tiene pena del ser humano porque le han desobedecido, pero le quiere dar una puerta, una segunda oportunidad, ya que han perdido la primera y han pecado deliberada y libremente, pues ahora Dios le quiere dar una segunda oportunidad, un Salvador, para que si tienen fe y se agarran de esa última oportunidad se puedan salvar. Entonces, antes de maldecir a la mujer y al hombre, como dije primero, Dios les da esta linda promesa de un Salvador para salvar a los que de verdad quisieran salvarse de la condenación, porque no todos quieren salvarse. Hay una parte de la humanidad que le da lo mismo irse para el infierno, da igual, no quieren agarrar esa oportunidad de ser salvos, pero la promesa está ahí. Por eso digo que este es el primer evangelio, el capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre el diablo y la mujer, entre tu simiente, es decir, entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, que es Jesucristo, hiere al diablo en la cabeza, lo hiere de muerte, y el diablo hiere a Jesucristo en el calcañar, es decir, en el talón. Y tenemos también una línea roja. Estamos hablando del panorama bíblico. Voy a pedirle a la chica del sonido, por favor, me pone la segunda imagen. Estamos hablando de panorama bíblico y hay imágenes muy bonitas. Presentamos el otro día la primera imagen, que era los días de la creación, y vamos a ver la segunda imagen, que también está muy linda y es muy expresiva.
Entonces, en esta segunda imagen vamos a ver la línea mesiánica, donde comienza. Ahí está. Puedes amplíamelo un poquito, por favor. ¿Sí? Eso es. Entonces, ahí vemos la creación, el hombre en su creación en estado de inocencia. Y si seguimos un poquito más adelante, vemos el árbol de la ciencia, del bien y del mal, donde ellos probaron de ese árbol, y ahí vemos la caída, la horrible caída, ¿verdad? Y la maldición, a partir de la caída, vemos la maldición para la serpiente, vemos la promesa de Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. También vemos al fondo el árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, y vemos ahí un querubín que expulsa a Adán y Eva del huerto del Edén. Y ahí comienza, en Génesis 3:15, ven una línea roja, ahí comienza una línea roja, y esa línea roja significa que ahí comienza la descendencia de la mujer, y pasa pues por Abel y por todos los personajes que son los ascendientes de Jesucristo. Y esta primera dispensación, la primera dispensación, la de la inocencia, termina con la caída y con un juicio. Es decir, la primera dispensación termina en la caída y el juicio de expulsión de Adán y Eva por culpa de la caída, el juicio de expulsión del paraíso, del huerto. Entonces, Jesucristo, hermanos, como decía, es la simiente de la mujer que le produjo una herida mortal al diablo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, allí derrota definitivamente al diablo. Y en esa lucha entre Cristo y el diablo hiere a Jesucristo en el calcañar, es decir, en los talones del pie. En esa lucha terrible, Cristo y el diablo, Cristo se levanta como vencedor triunfante. Cristo derrota definitivamente al diablo, le hace una herida mortal en la cabeza. Satanás está derrotado por KO por nuestro Señor Jesucristo. No está derrotado parcialmente, está derrotado totalmente, pero Él sigue vivo y sigue haciendo su trabajo. Y entonces vemos ahí el castigo para la mujer. El castigo para la mujer y para todas las mujeres del mundo. Cuando Dios castiga a Adán, es para Adán y para todos los varones. Y cuando Dios castiga a Eva, es para Eva y para todas las mujeres del mundo. El castigo para la mujer se divide en dos partes. Primera parte, si vamos a Génesis 3:16, el castigo o la maldición para la mujer por haber desobedecido. Génesis 3:16. Y a la mujer dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso es el castigo para la mujer. Entonces, el castigo para la mujer se divide en dos partes principales. Los dolores del parto cuando está preñada y al parir sus hijos. Todas las mujeres que han sido madres saben lo que eso significa, ¿verdad? Saben que hay vómitos, náuseas, dolores impresionantes, incomodidad, malestar y después los dolores del parto. Ese es el castigo para la mujer de parte de Dios. Y la segunda parte es: tu deseo para tu marido y él se enseñoreará de ti. De ahí viene el origen de que el marido es la cabeza de la mujer. De ahí viene el origen bíblico de que el marido es la cabeza de la mujer y que la mujer está bajo la autoridad del marido. El hombre recibe autoridad sobre la mujer. Cuando estaban en el huerto del Edén, pues eran compañeros, y eso de la autoridad pues prácticamente no existía, porque estaban en un estado de inocencia y solamente había un mandamiento. Pero al hombre ahora, después de la caída, el hombre recibe autoridad sobre la mujer, porque la entrada del pecado trajo desorden.
Antes había orden, todo era hermoso, maravilloso, no había ningún problema. Pero al entrar el pecado, entra el desorden. El pecado siempre trae desorden. Y se hizo necesario establecer unas autoridades para poner orden. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en un desorden, como existía después de la caída de Adán y Eva, pues había que establecer autoridades para poner orden en medio de ese desorden que trajo el pecado. Y esa autoridad le es dada por Dios al hombre, y le es dada por Dios por varias razones. La primera, porque el varón fue creado primero. El varón fue creado primero y fue creado del polvo de la tierra, diferente a la mujer. La mujer fue creada de una costilla de Adán. Adán tenía derecho también, el derecho de antigüedad, como en las empresas, ¿verdad? Los trabajadores antiguos tienen más derecho que los recién incorporados. Entonces Adán, por haber sido creado primero y por haber sido creado del polvo de la tierra, ya tiene el derecho de antigüedad y es primero que Eva. Eva es segunda porque fue sacada de la costilla de Adán. La segunda razón por la que Dios le da autoridad al hombre sobre la mujer fue porque Eva fue la que pecó. Eva fue la que, seducida por Satanás, cometió el pecado. Y luego Eva seduce a Adán y Adán también cae, seducido por Eva. Así que estas dos razones son las dos razones poderosas en las que Dios se basa para poner el castigo a la mujer y para darle autoridad al hombre sobre la mujer. Y estas dos razones podemos decir también que son frenos. Son razones y son frenos al instinto atrevido que tienen las mujeres, que lo arrastran de su madre Eva. Las mujeres heredan lo de Eva, los hombres heredan lo de Adán. Eva fue atrevida y violó el mandamiento. Entonces, ese instinto de atrevimiento, de saltarse las leyes de Dios, lo heredan las mujeres. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo ratifica y lo enseña. Si me acompañan a 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 15, vean lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo está ratificando los orígenes de la creación. 1 de Timoteo 2, del 9 al 15, dice el lugar que Dios le asigna a las mujeres, que está en consonancia también con la maldición que Dios echa a Eva. Dice el verso 9 del capítulo 2 de 1 de Timoteo, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, a mujeres que dicen que son cristianas. La mujer, sigue diciendo, aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, estar bajo la autoridad del varón. Y ahí da otra vez el apóstol Pablo las mismas razones que da la Biblia en Génesis. Dice, porque Adán fue formado primero, y fue formado, como dije, del polvo de la tierra, mientras que Eva fue formada partiendo de una costilla de Adán. Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán, la segunda razón, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y sigue diciendo Pablo, pero se salvará, no es que se va a condenar, no, la mujer tiene salvación igual que el hombre, se salvará, pero le asigna su papel, su trabajo, su función, su rol, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, como decía, hermanos, Eva era atrevida, rompió las normas de Dios. Eva era transgresora. Esto hay que enfatizarlo mucho hoy en día. Primero que nada porque es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios hay que enfatizarlo. ¿Cuántos dicen amén? Claro, la palabra de Dios es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y segunda razón por la que hay que enfatizar estas verdades es por la influencia social muy fuerte que se está promoviendo en estos días por el lobby LGTBI y el movimiento feminista,
que se oponen frontalmente a la ley de Dios. El movimiento feminista y el lobby LGTBI van frontalmente, ni siquiera chocan lateralmente, sino en contra totalmente de la palabra de Dios. Fíjense ustedes, hermanos, si es fuerte la influencia maligna del feminismo en España, cosa que no hay en otros países. En España hay lo que se llama el Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad presidido por una mujer feminista que se llama Irene Montero, como todos ustedes y yo sabemos. El movimiento feminista es enemigo de las leyes de Dios. Ellos promueven el movimiento feminista, y ustedes lo podrán escuchar en los telediarios y en toda la información de los partidos políticos. El movimiento feminista es enemigo, totalmente enemigo de las leyes de Dios. El movimiento feminista y el movimiento LGTBI promueven y apoyan el sexo libre en los adolescentes, en los colegios, en los institutos, reparten preservativos, ellos promueven el aborto, reparten preservativos, como digo, para que la juventud fornique ahí libremente. Ellos creen en el sexo libre. También creen en el cambio de sexo, que si un chico quiere hacerse una chica, cosa imposible, pero bueno, las locuras. Si un chico quiere hacerse una chica, puede cambiarse de sexo. Si una chica quiere hacerse un chico, es imposible. Pero bueno, esas son las barbaridades y las locuras que ellos están promoviendo. Promueven la homosexualidad, promueven el lesbianismo. Ellos también, el movimiento feminista y el LGTBI, promueven la igualdad entre hombres y mujeres, cosa que va contra los principios de Dios. Va frontalmente contra los principios de Dios. Dios promueve diferenciación en los sexos, pero el movimiento feminista promueve la igualdad en los sexos. Dios ha hecho solamente dos géneros, varón y hembra los creó el Señor, así que no hay tres sexos, o hay algunos que ya dicen que hay 4, 5, 8, 10, ahora han inventado el sexo neutro, otra barbaridad. Este no es ni hombre ni mujer, sino es una mezcla de hombre y de mujer. No se identifica como mujer, tampoco se identifica como hombre, sino sexo neutro. Qué chiflados, qué locos están la gente. Las ideas feministas se han infiltrado también, hermanos, porque eso es un movimiento social mundial. Las ideas feministas se han infiltrado en muchas iglesias evangélicas y ya se ven muchas mujeres pastoras ejerciendo un ministerio que Dios se lo ha asignado solamente a los varones. Si Dios hubiese querido que las mujeres fuesen pastoras y apóstolas, ¿por qué? Yo me pregunto, y le digo a todas las feministas que defienden el ministerio pastoral de la mujer, ¿por qué Jesucristo no puso, aunque fuera una mujer, entre sus 12 apóstoles para tener una base y para que digan, no, mira, habían 11 apóstoles varones y una mujer entre ellos 11, total 12? Pero no, Jesucristo puso 12 varones, porque Jesucristo sigue los principios de Dios. Él es Dios, Jesucristo es Dios. Entonces, a la feminista yo le puedo decir, bueno, denme ustedes una razón por qué Jesucristo no puso, aunque fuera una mujer, para representar el género femenino entre sus 12 apóstoles. No hay respuesta para eso. No, que Dios es un Dios machista, no, que Jesucristo se olvidó, no, que las cosas ahora han cambiado. Digan lo que quieran decir. Pero la palabra de Dios está clara. Jesucristo no se puede olvidar de nada. Dios es Dios. Dios no se equivoca. Sus leyes son perfectas. A Él no se le pasó por alto alguna cosa. Todos los reyes que reinaron en el pueblo de Dios eran varones también, porque la autoridad está relacionada con los varones. Todos los escritores que escribieron libros en la Biblia, Isaías, Jeremías, Malaquías, etcétera, etcétera, todos ellos eran varones. Los sacerdotes en el pueblo de Israel, no había una sola mujer sacerdotisa. Todos los sacerdotes tenían que ser varones. Todos los profetas y los escritores del libro eran varones. ¿Quiénes son las criaturas para cuestionar al Creador? Hoy en día el movimiento feminista y el movimiento LGTBI se levantan para cuestionar a Dios y para cambiar las leyes de Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros para quitar las leyes de Dios y poner las leyes de los hombres? No somos nadie.
La criatura debe obediencia al Creador. Claro que la criatura está en un estado de libre albedrío y puede rebelarse contra el Creador. Los hombres o las mujeres que se dejan influenciar por las ideas del feminismo están en rebelión abierta en contra del Creador. Las mujeres deben de aceptar el papel que Dios les asigna en la Biblia y lo deben de aceptar de corazón, no a regañadientes, porque si lo aceptan a regañadientes es como si dijera, lo hago porque me lo imponen, pero en mi corazón hay otra cosa. No, hermano, tenemos que ser humildes, tanto hombres como mujeres. Y si Dios lo ha ordenado así, ¿quiénes somos nosotros, criaturas imperfectas, para cambiar las leyes de Dios y decir, no, Dios, así no, no, Jesucristo, tú te olvidaste de las mujeres y no pusiste, aunque fuera una, entre tus 12 apóstoles? Hermanos, una cosa es la dignidad y otra cosa es la autoridad. Por ejemplo, en el ejército hay autoridades. Está el capitán, está el sargento, el teniente. Un capitán en el ejército tiene más autoridad que un soldado, claro que sí. Pero eso no quiere decir que el soldado no tiene dignidad. El soldado sí tiene tanta dignidad como el capitán o como el teniente o como la autoridad. Es verdad que en autoridad el capitán es mayor que el soldado, pero tiene que haber autoridad, como hemos dicho, cuando entró el pecado, entró el desorden, entró el caos. Entonces Dios tuvo que establecer un sistema de autoridades para que el desorden no siguiera creciendo. Tenía que haber autoridades. Hay autoridades. Y la Biblia dice que las autoridades que hay, ¿por quién han sido puestas? Por Dios. Y hay autoridades en todos los órdenes de la vida. Las hay en la educación, las hay en la carretera, las hay en la política, las hay en la medicina, las hay en la casa, las hay en la iglesia. En todos los sitios hay autoridades. Lo estableció Dios así. Entonces, más nos vale para mantenernos bajo la protección de Dios, aceptar las leyes de Dios y decir, bueno, esto no significa nada, significa que Dios ha puesto a cada persona, le ha dado una autoridad, a cada persona le ha dado un lugar y hay que aceptarlo. En el matrimonio es lo mismo, el varón tiene autoridad y no quiere decir que porque tenga autoridad sobre la mujer es mayor que ella en dignidad. En dignidad la mujer y el varón son iguales. En autoridad es el varón la cabeza de la mujer. Y esto es así, como digo, porque Dios lo ha establecido. No lo estableció el hombre. No es que el pastor Santiago es un machista. No, Dios me libre de eso. Yo soy bíblico, yo sigo las reglas de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no me estoy inventando nada. Algunas veces, hermanos, yo me he preguntado sin obtener una respuesta, porque a veces nos hacemos preguntas y no tenemos respuesta. ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna vez una pregunta y no encuentran una respuesta, verdad? Y dice uno, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y yo me he preguntado muchas veces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Adán se niega a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Ya Eva comió y cayó. ¿Qué hubiera pasado si Adán dice, no, yo no voy a comer de eso? Dios lo ha prohibido. Dios lo ha prohibido y yo no voy a comer. Esa pregunta yo no le encuentro respuesta en ningún lado, ¿verdad? Pero en cierta manera sí le encuentro respuesta, porque la Biblia dice en Deuteronomio 29, abran su Biblia, por favor. En Deuteronomio 29, allí está una respuesta a todas las preguntas sin respuesta. ¿Qué hubiera pasado si Adán, ya Eva pecó, porque la serpiente la tentó y ella comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, por tanto ella ya cayó. Pero ¿qué hubiera pasado si cuando Eva le dice, Adán, prueba tú también la fruta? Adán dice, no voy a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién sabe? ¿Ustedes lo saben? Yo tampoco, nadie lo sabe, pero sí tenemos una aclaración en la Biblia en Deuteronomio 29, subráyelo porque este versículo me ha dado mucha paz a mí, porque ante las preguntas sin respuesta que vienen a mi cabeza,
yo voy siempre a Deuteronomio 29 y digo, bueno, allí dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y ese secreto, ¿qué es lo que hubiera pasado? Si Adán dice a Eva, no, yo no voy a comer del árbol del bien y del mal, ¿qué hubiera pasado? Uno en estado caído y otro en estado de gracia. Uno en estado de inocencia y otro en estado de conciencia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién lo sabe? Yo no lo sé, pero la Biblia me dice, mira, tranquilo, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Eso es top secret, eso a ti no te corresponde. No vas a encontrar la respuesta. Mas las reveladas son para nosotros, las cosas reveladas, los mandamientos de Dios que están revelados, el papel de la mujer, el papel del hombre, no robarás, no matarás, no adulterarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Todo eso es revelación que Dios nos ha dado a nosotros. Las cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que las cumplamos, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Entonces, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que tiene cosas secretas y cosas reveladas. A nosotros las cosas reveladas son las que nos deben importar. Las cosas secretas, mira Señor, esto es un secreto. El día y la hora de la venida del Señor Jesucristo tampoco nadie lo sabe porque a Dios no le ha placido revelarlo. Entonces vamos a limitarnos al lugar y al papel que Dios nos ha dado. Los hombres hagan su papel, las mujeres hacen su papel y lo hacemos en humildad, contentos, sirviéndole al Señor. Y sigo leyendo un poco más en Génesis 3, 17 al 19. Dice, ahí vemos, ya hablamos de la maldición para la serpiente, de la maldición para la mujer. Y en Génesis 3, 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, el hombre fue creado de la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que la tierra es maldita por el pecado del hombre. Antes de la maldición de la tierra, hermanos, la tierra producía hermosos frutos, sin trabajo de ninguna clase. Ella solita producía frutas en cantidad de todo tipo. Pero ahora la tierra, a partir de la maldición, tiene que ser trabajada, tiene que ser labrada, con mucho trabajo, con mucho sudor, para que la tierra pueda producir lo que antes producía sin necesidad de trabajarla. Qué cambio tan grande, ¿verdad? Ese es el castigo para el varón. Con el sudor de tu rostro trabajarás, labrarás la tierra. El hombre fue creado para vivir feliz para siempre en inmortalidad. Y ahora termina muriendo físicamente, pero también, gracias a Dios, tiene la oportunidad de salvarse espiritualmente, agarrándose de la promesa de Génesis 3:15, del Salvador que vendría, que es la simiente de la mujer. Todos los humanos arrastramos esa horrible herencia que nos dejaron Adán y Eva, hermanos. Hombres y mujeres arrastramos esa horrible herencia que nos dejaron Adán y Eva. La mujer arrastra y hereda el castigo de Eva. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Cuántas mujeres aceptan ese castigo con un fuerte amén? Amén. Es el castigo que te corresponde como mujer, porque heredas el pecado de Eva. Y los varones heredamos de nuestro padre Adán, que con el sudor de nuestra frente, o mejor dicho, el castigo para Adán y para todos los hombres, con el sudor de nuestra frente trabajarás la tierra, cardos y espinos te producirá, polvo eres y al polvo volverás. ¿Y cuántos varones aceptan también con fuerte amén ese castigo? Amén. Amén. Hay que trabajar. El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia, ¿verdad? Ese es el castigo para el varón. Varones y mujeres, como buenos cristianos y como buenas cristianas, que queremos librarnos de la mala herencia que nos dejaron nuestros padres Adán y Eva,
seamos ya de una vez por todas obedientes a Dios. Porque Adán fue desobediente, Eva fue desobediente. Y mujeres sin complejo, ocupen el lugar que Dios les asigna. No se dejen influenciar por el feminismo moderno, porque si se dejan influenciar por el feminismo moderno, se llenan de complejos y se llenan de rebelión en contra de la palabra de Dios. Y los hombres cumplan el papel que Dios les ordenó, trabajen duro, luchen, ejerzan su autoridad con sabiduría, no se pasen de la raya, pero tampoco se queden cortos, porque el fallo de los hombres es o que se pasan de la raya y se convierten en dictadores y abusan de la mujer, o se quedan cortos y dejan que la mujer haga y deshaga. Ni una cosa ni la otra. El hombre tiene que ser equilibrado y saber hasta dónde llega su autoridad. Eso es lo que Dios promueve en su palabra, equilibrio. Su autoridad con amor, con sabiduría, con ternura. No se pase de la raya, no sea un bruto, pero tampoco sea un cero a la izquierda que no pinta nada en la familia. No, ponga autoridad, porque a usted le corresponde. Dios se la dio a usted. Aleluya. Así que toda la humanidad tiene la oportunidad de deshacerse, termino ya, toda la humanidad tiene la oportunidad de deshacerse de esa horrible herencia. Si reciben a Jesucristo y si lo reciben como Salvador y como Señor de sus vidas, se van a librar del lastre que heredamos de Adán y Eva. Ahí, al alcance de todos, está la oportunidad de salir de la maldición y esperar recuperar el paraíso perdido. Y esta primera dispensación de la inocencia de la que les he hablado hoy termina con el juicio de expulsión. Todas las dispensaciones, 7 dispensaciones de la Biblia que vamos a ir viendo partiendo desde la semana pasada en adelante, vemos que todas las dispensaciones o etapas de la humanidad han terminado en un juicio. Y el juicio para esta dispensación fue la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. Y con esto termino dándole gracias a Dios por la promesa de Génesis 3:15, el Salvador, el futuro Mesías que vendría a salvar a la humanidad del estado caído en el que se encontraban. Le damos gracias a Dios por eso y le damos gracias porque esa promesa está a tu alcance y al mío. Ya nosotros nos hemos agarrado fuerte de esa promesa y volamos hacia la eternidad con el Señor. Puestos en pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias. Levante sus manos y su oración al Dios de los cielos y agradézcale a Dios por esa promesa. Caímos, hombres y mujeres caímos, pero hay una puerta de salvación que se llama Jesucristo, que se llama la Biblia, la palabra de Dios, las leyes de Dios. Si le obedecemos, tendremos salvación. Si somos obedientes y humildes, y cada uno, tanto hombres como mujeres, nos ajustamos al papel que Dios nos ha asignado y no cuestionamos a Dios en ningún momento. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. En este bendito momento te adoramos, te damos gracias, Dios mío, porque has sido bueno y misericordioso con nosotros y nos has ayudado a superar las dificultades. Gracias porque estamos agarrados de la promesa de Génesis 3:15, de la descendencia de la mujer levantaste al Mesías, al Salvador del mundo, y de Él nos agarramos nosotros, y a Él le seguimos, y sus leyes obedecemos para salir de este mundo de pecado, Señor, y entrar en el huerto del Edén, el Edén celestial que tú tienes preparado para todos los que te aman. Perdona, Dios mío, cualquier pecado, cualquier mala interpretación. Perdona errores, orgullos, pensamientos equivocados, Señor, que puedan haber en la mente de cualquier persona, Dios mío. Gracias que tu palabra es una lámpara que alumbra los ojos, que nos alumbra el entendimiento. Señor, nosotros ponemos tu palabra y tu ley por encima de las modas de este mundo, por encima de las modas de lo que promueve el movimiento LGTBI, de lo que promueve el movimiento feminista o machista. Dios mío, gracias, Señor,
Gracias, Dios mío. Tus leyes son perfectas y tus leyes, Dios mío, están completas. No le falta nada. No le podemos añadir, no le podemos quitar. Son perfectas, Dios mío. Gracias de todo corazón. Bendice a los niños y bendice a los adultos, los jóvenes. Bendícenos a todos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros.